nada específica, doctor. Yo quisiera estar bien en general. Tengo, según yo, mucha tendencia a la depresión, a estar a veces triste, y últimamente, aunque soy hipotensa de presiones muy bajas, tengo la presión elevada. Ahorita pues tuve que acudir porque no encontré al homeópata para que me pusieran el captopril debajo de la lengua. Bajó un poco y ahorita en la mañana me dieron otro medicamento para tratar de controlar la presión. Bueno, ¿ahorita cuánto traes? Ahorita traigo 138/98. Bueno, acuérdate. Lo que ha bajado de lo de ayer para acá de casi 170, 110. Bájese un poquito, no se suba tanto. Ahí está bien. Ve, sus dos pies están exactamente iguales. Y la señora nos confió que tiene un problema de tipo líbido. Doctor, ponle en el atlas del lado derecho. Ahí está un punto que sirve para corregir ese fenómeno. Y cuando se pone el imán, mire, se corta la pierna. Es notorio, y aquí aunque la jale con todas mis fuerzas ya no se estira, mira. Ahí está el punto de la libido sexual, y al colocar el otro imán, también en el mismo punto, se corrige, mira. Se normaliza. De 1988 a 1993 revisamos pacientes con imanes, 25,000 pacientes. Pero en 93 ya lo pude hacer con la mente, y lo voy a hacer con la mente. Y es una revisión, escúchenla: rama esquiática, pineal, parietal, hipófisis, ojo, sien, oído, mastoides, pómulo, lengua, mandíbula, parótida, tiroides, paratiroides, timo, mediastino, cardias, estómago, cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, cola de páncreas, punta de páncreas, conducto del páncreas, conducto de la vesícula, píloro, duodeno, válvula ileocecal, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Al llegar al sigmoides se acorta la pierna. El sigmoides es una parte del tubo digestivo y conecta el colon descendente con el recto, y mira, se encoge la pierna. Eso es todo, se va buscando, sigmoides, recto. Esto es un virus. Y colocando los dos imanes se normaliza. Sigmoide, recto, ano, uretero, útero, ovario, trompa, testículos, próstata, ciego, contraciego, vejiga, suprapúbico, apéndice, primera costilla, mango, frontal, parietal, temporal, occipital. Bueno, de acuerdo al concepto alopático, la hipertensión obedece a muchas causas, o puede obedecer a muchas causas, pero de acuerdo a este concepto, la hipertensión obedece a una obstrucción al flujo sanguíneo en alguna parte, y en este caso es en el sigmoides. Pleura, hígado, hepatitis A, B, C, D, E, G, cirrosis hepática, témpora occipital, suprarrenal, lóbulo posterior, trocánter mayor, infiltrado, exudado, quiste, absceso. Tiene un absceso, mire, intracraneal, intrarraquídeo, cervical, dorsal, lumbar. Eso es lo que le está provocando el dolor. Tiene pus en el conducto medular, por eso le duele la espalda, la cintura. Ya le pusieron faja, ya lo operaron, en fin. Y con esto se desaparece el dolor. Y muchas veces en esta primera consulta. Tiene 110/70. 110/70 ya es como allá en Monterrey. El organismo se tiene que adaptar a la altura. Y todo era por el virus que tiene en el sigmoides. Al desinflamar el sigmoides que está aquí, se acaba el problema. Y baja la presión, se normaliza.
Y bueno, volviendo a la pregunta del sondeo antes de irnos a la pausa, que era si se habían hecho como las suficientes investigaciones, el suficiente periodo de prueba. ¿Cómo fue esto? Como para tener la certeza de que es algo totalmente probado, científico, efectivo. En medicina se utilizan varios sistemas. Lo primero fue la clínica, o sea, si llegas con dolor y te vas sin dolor, pues eso está funcionando. Así es. Esa es la clínica, y revisamos 225,000 pacientes con esa respuesta. Sí. Luego ya con laboratorios. Bueno, pues aquí lo vimos, con lo de la presión. La presión, si tomas la presión antes y luego se normaliza, pues es otra prueba. Igual con el azúcar, si tú tienes 300 de azúcar, por decir algo, y te normalizamos y sales con 120, pues es una prueba fehaciente. Y tenemos más de 50,000 pacientes tratados de diabetes y con buenos resultados, excelentes. Luego, con laboratorios biológicos. Sí. Hay un trabajo que se hizo en Guayaquil con niños, 51 niños, que no toleraban ni los alimentos y obviamente menos los medicamentos. Y unas doctoras que se llama Anabel Jara, sí, tomó 51 niños, está protocolizado el estudio, se presentó ante las autoridades sanitarias y normalizó a los 51 niños y toleraron el fierro que les habían dado para subir la hemoglobina, y estos niños están curados todos. ¿Esta terapia es reconocida en México? Y en todos, en por muchos las autoridades. países. Ajá. No, por las autoridades sanitarias no, por las autoridades en este caso académicas, sí, la Universidad Autónoma Chapingo y ahora la Universidad Autónoma del Estado de México también ya hizo un cursillo. Bueno, luego las imágenes, o sea, si tienes un tumor y desaparece el tumor, pues claro, no hay. Se hacen estudios, por ejemplo, posterior a la terapia. Sí. Se hacen estudios sí, para rectificar, para constatar que se solucionó. En tumores de mama en la mujer, en sí, tumores de útero, en quistes de ovario, en fin, se toma antes del estudio, se trata, se le da otro tratamiento para certificar la curación y luego se le manda al laboratorio, sí, y queda. Pues ahí está la prueba contundente. Hay algo que me llamó mucho la atención en el diagnóstico, por ejemplo. Tú haces mención de cada uno de los sistemas y órganos, sí, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí son las palabras o es que tú estás visualizando. ¿Qué pasa con alguien? La intencionalidad y el conocimiento y la buena fe, el amor, podríamos decir. Sí. Pero tiene que haber conocimiento en primer lugar del órgano. Pero, por ejemplo, ahí hay una reacción por parte del paciente en donde se acorta más una piel. Hay una reacción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay...? Es que no tiene que ver el paciente, porque se hacen animales y funciona. Ajá. En perros, en caballos, en hurones, en donde sea. En ese caso lo hacemos a través del dueño. Entonces, por tu contacto con las manos. Sí, y nos responde el organismo, nos responde el ADN, que esto es algo insólito. Ajá. Pero voy todavía más allá. Sí. El 12 de mayo del año pasado, en Marbella, España, el doctor Raymond Ilú hizo un estudio junto conmigo en 256 pacientes con microscopía de campo oscuro, en donde se ven todos los elementos de la sangre y se pueden visualizar bacterias, hongos, parásitos, y el 100% de los pacientes se normalizó en 10, 12 minutos que le pusimos los imanes. Maravilla. Esto está publicado en Discovery Salud de España. O sea, no puede haber mayor comprobación científica. No, pero por supuesto. Pero entonces, si ya erradicaron por completo virus, bacterias y hongos, ¿qué pasa después con el paciente cuando sale a este entorno lleno de virus, bacterias? ¿Debe de llevar una serie de cambios en su vida, en su alimentación? No, se puede volver a infectar, pero solamente en condiciones especiales. Sí. Por ejemplo, si vive con el mismo perro y se contagia de bacterias del perro, pues usa el mismo cepillo de dientes, le probablemente. decimos quite al perro, o el cepillo de dientes, o la leche que transmite muchos patógenos. Entonces sí le dan indicaciones después, posterior a la terapia. Exactamente. Por ejemplo, la crema es uno de los alimentos más contaminados y la consumimos. Sí. Y les decimos quite la crema, claro, y obviamente cambie su cepillo de dientes. Medidas profilácticas muy sencillas. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con más. Quisiera preguntarte, David, ¿qué tanto te preguntan en el chat? Pero ¿qué te parece si antes escuchamos la siguiente pregunta? Sí, se puede curar todo. A ver, si por ejemplo con un cáncer, empezando un cáncer, porque tengo muchas amigas que tienen cáncer de pecho, pero muchísimas ahora aquí, y me gustaría saber si pudiéramos tener una solución efectiva.
¿Con cáncer de mama? Mira, hay dos escuelas, la anterior del siglo pasado de los médicos viejos, que para mí fueron muy sabios, perdón por lo que voy a decir, quizá más que los de ahora, porque tenían menos elementos y curaban. Sí, tenían que ser muy atinados. Muy atinados. Ellos dijeron que las células se malignizan y luego se depositan. Sí. Y los oncólogos actualmente dicen que la célula se maligniza y luego se reproduce. Sí. Yo creo en el primer evento, o sea que en un punto del organismo se están malignizando las células y se van a depositar a otro lugar, como en este caso la mama. La doctora Mateo, en el congreso que hubo en Madrid, y yo participé el 1 de noviembre del año pasado, dijo, ¿qué tal si lo que consideramos como cáncer, que es el tumor, no es la enfermedad? Dice, porque yo tengo animales, es veterinario. Sí. Y yo veo al animal que anda arrastrando hasta su tumor, y me lo llevan, y cuando yo le quito el tumor, todos se mueren. Luego, la enfermedad no es el tumor, y tiene razón. O sea, hay un grupo de microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, que se asocian en un punto del organismo que ya los descubrimos dónde, y luego se manifiestan en otro, que eso es lo que desquicia al médico, porque obviamente él cree que el lugar donde se está generando el tumor es la enfermedad, ¿no es cierto? Eso es un incinerador biológico que el mismo organismo está haciendo para quemar ahí células, para detenerlas, que no invadan todo el sistema. En el caso de miomas, por ejemplo, y es la pregunta de Brenda del Distrito Federal. El 90% de los miomas no son miomas, son hematomas, son coágulos de sangre en el útero, no son miomas. Y de cualquier manera se puede solucionar, se puede curar, con o sea, unos u otros, pero se curan más fácilmente los hematomas, o sea, los coágulos, que los miomas, que ya son tumores. Claro. David, platícanos qué te preguntan en el chat. Bueno, hay bastantes preguntas. Dentro de esas preguntas son tratamientos para un caso de un tumor en hipófisis. Sí. Esos tumores, precisamente como el doctor mencionaba, son situaciones que al erradicar su zona de origen, por consecuencia ya no va a tener un sustento la formación de esa inflamación de esa lesión o fibrosis que haya generado, va a empezar a limitar. El cuerpo es una máquina autosuficiente, él se encarga de su limpieza, de su protección. Lamentablemente aquí sí infieren se involucra el medio ambiente, la forma de vida en que se lleva actualmente. Así es. Hay demasiados procesos desgastantes, malas dietas, sobre todo el ayuno prolongado de más de 6 horas, que condicionan al paciente mayor debilidad, mal reposo. Entonces todo esto hay que cambiarlo para tener realmente los beneficios. De prevención. Porque realmente la terapia del biomagnetismo va a generar una eliminación de lo que ya se obtuvo. Volveremos con más sobre este cambio de hábitos y lo que nos estás comentando, David, pero por un momento vamos a un corte y regresando nuestros especialistas van a seguir contestando a tus preguntas. Llámanos. Sí, tenemos muchas preguntas, por ejemplo, para miopía e hipermetropía.